Eh, vamos a seguir mirando el aspecto que habíamos comenzado acerca del tema de la salvación, el aspecto de la consumación de la salvación. Y bueno es observar esto que hemos leído acá, que son palabras del Señor, y es un deseo profundo y verdadero del Señor. Dice en 14:6, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en la oración que leímos allí en el capítulo 17 vuelve a decir algo semejante y pedirle al Padre que aquellos que le habías dado, le pide que también ellos puedan estar con Él para ver su gloria. Y ese para ver su gloria no es tan solo un mirar, sino también tiene el sentido de un compartir. En el capítulo 3 de San Juan, el Señor le dice a Nicodemo que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer otra vez. Y él dice estas palabras: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y luego le dice que el que... Me queda lejos, no puedo ver. El versículo... Gracias. El versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede ver ni entrar y por lo tanto no puede estar. Entonces, que vean mi gloria tiene sentido de estar en ese lugar y un sentido de compartir. Yo me preguntaba si no mejor resumir esta última parte de este estudio acerca de la salvación, de la consumación, porque en verdad, si lo queremos mirar, es muy extenso. Pero me acordé lo que dice el apóstol Pablo. Él dice algunas cosas y son las siguientes. En primer lugar, él dice esta expresión: las aflicciones presentes no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y cuando dice eso, las aflicciones presentes, sabía, podemos decir, lo que estaba diciendo. Cuando nosotros leemos en 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice estas palabras en cuanto a aflicciones. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. De los judíos no azotaban de esta manera, pero sí los romanos. El castigo romano era 40 azotes menos 1. Y los judíos le aplicaron este castigo conforme a la ley romana, ¿no es cierto? Dice 5 veces. Hay que aguantar 5 veces. 40 azotes menos 1. Yo jamás he sido azotado ni siquiera una vez de esta manera. No sé si recuerdo
si alguna vez mi papá o mi mamá me dio un chirlo, pero nada más. Y cuando nosotros podemos ver las películas que se han hecho acerca de la crucifixión, del martirio de Jesús, y vemos cómo le azotaron y cómo quedaban sus espaldas, podemos imaginarnos lo que es recibir 5 veces ese mismo castigo de azote. Pero no solo eso, dice, además de esas 5 veces de ser castigados con azotes, con 40 azotes menos 1, dice, 3 veces he sido azotado con varas, ya no con látigo, con varas. Y no solo eso, dice, una vez apedreado. Cuando se apedreaba una persona, le tiraban piedra hasta matarlo. Eso era un apedreamiento. Pero no solo eso. Dice, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Cuando él decía las aflicciones presentes, sabía lo que decía. Pero él decía, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y en verdad el apóstol Pablo tuvo una bendición muy grande de parte del Señor en 2 oportunidades. La primera, que el Señor mismo se le apareció en el camino a Damasco. Y la segunda, que él dice estas palabras, conozco un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y dice que allí escuchó palabras que son indecibles, que no se pueden decir. Fue arrebatado al 3er cielo. Por eso el apóstol podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Prefiero partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque iba a ir a ese lugar que él había contemplado. Cuando nosotros miramos el Apocalipsis y vamos al capítulo 21, y allí se le permite a Juan contemplar la nueva Jerusalén, esa capital final del reino eterno. Cuando Juan contempla eso, queda maravillado, extasiado, no sabe qué decir, de tal manera queda asombrado el apóstol y no dice cuánto tiempo estuvo así, cuando antes recordamos que él dice en un momento que por espacio de media hora hubo silencio en el cielo, y dice que él lloraba mucho a causa de este silencio, porque no había quien pudiera abrir el libro que se había puesto delante para que alguien lo abriera. Y en esta oportunidad nos dice cuánto tiempo quedó extasiado contemplando aquello, obnubilado por la hermosura y la grandeza, pero dice que vino una voz que le dijo, como para despertarlo, Juan, escribe, Juan, esto no es para que solo lo contemples, lo tienes que escribir porque estas palabras son verdaderas.
Y Juan se habrá preguntado, ¿y cómo escribo? ¿Cómo puedo describir lo que estoy viendo? No hay palabras, no lo puede hacer, pero el Espíritu lo guía. ¿Y saben cómo describe lo que ve? Lo tiene que describir por lo que no hay. Lo tiene que describir por lo que no hay. Porque no tiene palabras para decir lo que está viendo, la hermosura, la majestad, la grandeza. No tiene palabras. Entonces empieza a decir lo que no hay y empieza a describir. Pero nos estamos adelantando al tema. Y esto diciéndolo porque también el apóstol Pablo dice allí en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, cuando habla de la venida del Señor, él dice, hermanos, alentaos unos a otros con estas palabras. Cuando uno se pone a mirar y contemplar lo que es el cielo, es algo extraordinario. Y yo cuando estaba mirando esto y pensando, vino a mi mente algo que me dijeron una vez. Cuando yo era joven y estaba en un trabajo, trabajando en una fábrica, y sabían que yo era creyente. Y bueno, siempre se arman los grupetes de compañeros de trabajo que conversan y traen temas. Y en esa oportunidad me acuerdo que yo me acerqué para llevar un trabajo que era necesario hacer. Y cuando me ven, empiezan a hablar y a decir cosas. Y entre otras cosas me dijeron, yo no quiero ir al cielo. ¿Para qué ir al cielo? Estar toda la vida tocando el arpa. Yo prefiero ir al infierno, que va a ser todo farra, fiesta, diversión. ¿Cómo poder explicarle? ¿Qué es lo que ellos buscaban con fiesta, farra, diversión? Si no es la satisfacción, el gozo, el bienestar. ¿No es eso lo que buscamos cuando hacemos una fiesta para juntarnos con nuestros amigos o familiares, pasar un rato agradable, de satisfacción, de gozo? ¿No es lo que buscamos cuando, por ejemplo, pensamos en tomarnos unas vacaciones, ir a un lugar hermoso, como se dice, paradisíaco, poder contemplar las hermosuras de la naturaleza y pasar un buen momento? Y cuando miramos nosotros la palabra, nos damos cuenta que eso es el cielo, pero en la perfección y para siempre. Un lugar de gozo, de satisfacción y de placer continuo y eterno. ¿Cuándo será el día de la consumación de nuestra salvación? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Corintios, capítulo 15. No digan nada al de sonido, pero lo voy a bajar porque si no me queda muy lejos y no puedo leer. Si me agacho no sale el sonido. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21 dice:
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En estos versículos, el apóstol Pablo, de manera sintética, da un pantallazo de la historia o de los acontecimientos que habrán de suceder. Comienza diciendo que también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Y esto sabemos que es algo que ya sucedió. Cristo murió y resucitó. Él es las primicias. Y dice luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Y acá también en este sentido entra lo que hemos leído del deseo del Señor, que le transmitió a sus discípulos y a nosotros también, de que si se iba y preparaba un lugar, iba a volver. Iba a volver, es decir, Él mismo está haciendo la promesa a sus discípulos y a nosotros de una segunda venida. Pero también podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 1, libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 10, está relatando el momento que el Señor está con sus discípulos y se aparta de Él y es retirado al cielo, y dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa del Señor acá es ratificada por los ángeles. Y podemos ver también luego en las cartas apostólicas que los apóstoles van a hablar en muchas oportunidades acerca de la venida del Señor. Ahora, cuando hablamos de la venida del Señor, estamos hablando de algo que va a ocurrir en un tiempo futuro. Y en cuanto al tiempo futuro, y que se llama escatología en la Escritura, no encontramos una precisión absoluta en cuanto a las cosas y en cuanto a los hechos y en cuanto a cómo suceden las cosas, de manera que también la misma palabra da lugar para que se produzcan distintas formas de pensamiento en cuanto a cómo van a suceder las cosas. Y
y al decir distintas líneas, tenemos que decir que hay muchísimas, pero algunas que realmente podemos decir llegan hasta el disparate en cuanto a las cosas que dicen. Pero al menos hay dos corrientes, podemos decir, o dos líneas de pensamiento importantes o las más importantes, y que una de ellas son las que pensamos nosotros, hemos aprendido nosotros y creemos nosotros. Pero en estos últimos tiempos, y dado, ¿no es cierto?, el avance tecnológico y la posibilidad que tenemos nosotros de acceder a la Internet y al YouTube, podemos observar allí que se están abriendo muchos canales de muchos predicadores y con mucha enseñanza. Y entonces empiezan a pulular todos estos tipos de doctrinas, y que si uno no está bien fundado en las Escrituras, tiende a confundirse, porque es tan abundante y tan arrollador la forma de hablar y de explicar y de decir las cosas, que uno termina confundiéndose. Y en este sentido ha surgido, y que yo he estado escuchando mucho, predicaciones de un hombre, tenemos que decir un hermano porque es un creyente en Cristo, un doctor en las Escrituras, evidentemente un hombre, y lo digo no con vergüenza, sino que sabe muchísimo más que yo, y yo no puedo decir nada, o no soy nada al lado de él. Una persona que es profesor en teología, profesor en filosofía, profesor en griego, latín, predicador, pastor. Su vida está dedicada a la enseñanza en universidades, es decir, un hombre que sabe, que ha estudiado, que sabe, y está sonando mucho en las redes, y también hay muchas personas o hermanos que están escuchando esto y están cambiando su forma de pensar, están siendo llevados. Evidentemente, cuando uno escucha, la palabra es atractiva, es convincente, pero cuando uno empieza a cotejar todas las cosas, se empieza a ver las dificultades. Lo cierto es, como decía, que en escatología y en cuanto a la interpretación de las Escrituras, hay muchas líneas de pensamiento, y que nosotros respetamos y no nos ponemos a discutir en este sentido, pero tenemos una convicción. Y la convicción es que tenemos que tener todos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener presente, lo que hemos aprendido, sabiendo de quién hemos aprendido. Nuestros antecesores, nuestros maestros, nuestros enseñadores, los predicadores que nos precedieron, que nos enseñaron la palabra con temor del Señor, con reverencia, y que tal vez en algún aspecto pudieron estar no 100% acertados en lo que enseñaron, pero que lo enseñaron realmente con honestidad y sinceridad. Y luego dice: persiste en lo que has aprendido y te has persuadido. Es decir, no nos quedamos solamente con lo que hemos aprendido y nos han enseñado, que respetamos y apreciamos y damos gracias a Dios por aquello que nos enseñaron, sino que estudiamos para persuadirnos en que lo que hemos aprendido es así, y si no es así, bueno, habremos de ir
cambiando, ¿no es cierto?, la forma de pensar. Pero esta manera de proceder y de actuar va a hacer que no nos confundamos, que podremos escuchar muchas cosas, pero tenemos un fundamento, tenemos una línea de pensar que hemos aprendido, que hemos recibido y que nos hemos convencido de que es así. Bueno, esto para introducirnos un poco en el asunto de la venida del Señor, y que en este sentido, decía, hay dos grandes líneas de pensamiento, en el sentido de que unos piensan que el Señor va a venir antes de la gran tribulación y otros piensan, por las mismas Escrituras, que el Señor va a venir al final de la tribulación. Y entonces vamos a ver, en primer lugar, ese aspecto de la final, de aquellos que apoyan este sentido, y vamos a ver algunos de los puntos que ellos tienen para, ¿no es cierto?, defender esta postura, y que realmente tienen cierto asidero también. Hay que decir, con toda honestidad, que no hay ningún versículo en las Escrituras que nosotros podamos leer que diga que el Señor viene antes de la tribulación. No tenemos, no lo busquemos porque no lo vamos a encontrar. Pero sí vamos a encontrar muchos versículos que nos van a dar un indicio de que eso es así. Pero antes quisiera que leamos allí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y versículo 1. 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe. Bueno, me puse a leer otra versión. Creo que no estoy diciendo las mismas palabras que ustedes están leyendo, ¿no es cierto? Cambia un poco. Bueno, sí, ahí yo vi la diferencia. Estoy leyendo la versión de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas. Es una versión recomendable también, pero yo he observado que tiene en algunos versículos un sentido dogmático. En la traducción traduce palabras diferentes a la revisión del 60 y que tienen y conllevan un sentido dogmático. Por eso hay que tener a veces cuidado, ¿no? Entonces voy a leer en la versión que tenemos todos nosotros. Y vuelvo al versículo 2, el capítulo 2, versículo 1, que dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, estaba leyendo segunda. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien. Les leo un poquito cómo es la línea de este pensamiento de la venida del Señor después de la tribulación. La Iglesia de todos los tiempos ha guardado con gran expectativa el prometido retorno de Cristo. Así como su primera venida aseguró nuestra redención, su segunda venida es la bendita esperanza de la Iglesia para plena consumación de su reino. El término que el Nuevo Testamento usa con frecuencia para señalar el retorno de Cristo es parusía. La parusía se refiere a la aparición, la manifestación o venida de Jesús en gloria al final de los tiempos. Se refiere a la expectativa que tiene la Iglesia en cuanto a la segunda venida prometida o el segundo advenimiento de Cristo. La Biblia enseña que la venida de Jesús será tanto corporal como visible, aunque su venida será con poder. Incluirá más que una manifestación de su poder, incluirá su propia persona. Su venida no será ni secreta ni invisible. Su aparición estará acompañada de nubes de gloria, así como fue su partida en la ascensión. Habrá una gran algarabía celestial acompañada con la voz de un arcángel. En la venida de Cristo, la Iglesia experimentará un arrebatamiento, ser levantada en el aire para encontrarse con Cristo cuando venga. El rapto no será ningún secreto, sino que será el descubierto y evidente. Su propósito no es llevarse a los escogidos de la tierra por un tiempo hasta que Cristo regrese para una segunda, pone entre comillas, segunda venida. El propósito del rapto es hacer posible que los santos se reúnan con Jesús en el aire cuando Él regrese y así formar parte de su comitiva durante su descenso triunfal desde el cielo. Su venida de esta manera estará acompañada por la resurrección general, el juicio final y el fin del mundo. Los cristianos de cada generación están llamados a permanecer alertas a la parusía, para que su venida no sea una sorpresa para nosotros, como un ladrón inesperado en la noche. También se nos insta a recordar esta maravillosa manifestación futura como un como un estímulo en nuestros afanes actuales. Nadie sabe ni el día ni la hora de la venida de Cristo. Muchos han tratado de calcularlo solo para sentirse avergonzados al no hacerse realidad sus predicciones específicas. El llamado de las Escrituras es a permanecer vigilantes. Tenemos que estar atentos a las señales de su cercanía. Aunque Cristo ha tardado por siglos, lo que ha causado que mengüen las esperanzas de algunos, cada día que pasa nos acerca más a su esperado retorno. No sé si por ahí ya lo estoy armando una confusión, pero vamos a ir
desgranándolo de a poquito, pero señalar una realidad, y es esta fundamental, que el Señor viene. Algunos piensan después de la gran tribulación, otros pensamos que la iglesia va a ser liberada de tener que pasar por la ira de Dios que se va a descargar sobre los impíos durante la gran tribulación. De cualquier manera, tanto uno como los otros esperamos esta verdad insoslayable que hemos señalado, prometida por el Señor, certificada por los ángeles y proclamada por todos los apóstoles y las epístolas, que el Señor viene otra vez. Ahora, es interesante, ¿no es cierto?, observar en este pensamiento línea de pensamiento y que tiene, ¿no es cierto?, algunas cosas para considerar y que cuesta tal vez rebatir, en el sentido de que allí en 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo habla acerca de la manifestación de la apostasía y del hombre de pecado, lo que dice también acerca de que la venida del Señor, como dice en 1 Tesalonicenses, será con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y realmente cuando uno piensa en eso, parece ser que no ha de ser algo silencioso. Ahora, cuando hablamos de esa voz de mando que dice allí en 1 Tesalonicenses, también tenemos en el Génesis esa voz de mando que dijo sea la luz y no sabemos cuánto ruido hizo, ¿verdad? Tenemos la voz de mando que hace que todas las cosas subsistan por la palabra de su poder y no sentimos cuánto ruido hace. Podemos observar esa voz de mando cuando estaba allí el Señor con sus discípulos en el mar y una tormenta tremenda los sorprendió y Él le dijo al mar y al viento, calla y enmudece y se hizo grande bonanza. Los discípulos no hacen ninguna alusión a que aquella voz de mando ha sido un estruendo gigantesco. Y podemos seguir señalando esa voz de mando que dijo a los paralíticos, levántate y anda, esa voz de mando frente a la tumba de Lázaro que le dijo, Lázaro, ven fuera, no espantó ni amedrentó a ninguno de los que estaba allí seguramente. Y también podríamos señalar esa voz de mando que cuando estaba en Getsemaní y vinieron los soldados para prender al Señor, Él les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, y Él dijo, yo soy. Y al decir yo soy, los soldados y los que venían con armas, con palos, cayeron a tierra. Con voz de mando, con trompeta de Dios, no necesariamente nos da la idea de un gran estruendo. También habíamos notado allí en la lectura que dicen y sostienen cómo puede ser que el Señor venga a llevar a su iglesia y después vuelva de vuelta. Entonces no hay una segunda venida y hay una tercera venida, porque viene a buscar a la iglesia y después viene al mundo. Entonces son tercera venida.
Bueno, si se lo quiere ver así, se lo puede ver así, pero también podemos ver eso como que la venida del Señor tiene dos aspectos. Un aspecto de su venida es llevar a la iglesia y otro luego cuando venga a poner corporalmente y físicamente los pies en el mundo. El apóstol Pedro, y vamos a leerlo allí en segunda, para mirar y observar esto que estamos diciendo, segunda Pedro capítulo 3 y versículo 10. Pedro dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que, versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Y acá también tenemos que ver lo que dice el apóstol Pedro en cuanto al día del Señor, que ese día del Señor comienza con su venida, que luego está el establecimiento del reino milenial, o sea, por 1000 años, y luego está el fin, cuando se produce esa batalla final, donde todos los impíos son destruidos, se da el juicio del gran trono blanco, la muerte es destruida, Satanás y todos los que no estaban en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, y entonces vemos que el día del Señor no es un día como pensamos nosotros. Un día son 24 horas. Y acá el apóstol Pedro dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. No sé si lo leímos ese pasaje. En el sentido de que el día del Señor no necesariamente es como nosotros podemos pensar un día de 24 horas, sino que es un periodo de tiempo en el cual se desarrollan todas aquellas cosas también que están declaradas en el libro de Apocalipsis, y que son muchas cosas, y que el apóstol Pedro, como Pablo, como leímos recién, en la síntesis que hace de los acontecimientos, no incluye, pero que nosotros vamos a poder ver allí desarrollados y relatados en el Apocalipsis. Lo que nosotros también al mirar esto, ¿no es cierto?, tendríamos que observar allí lo que dice Daniel acerca de las 70 semanas que están destinadas en cuanto a los periodos de tiempo, y podremos observar que las 69 semanas ya se han cumplido y queda una semana que ha quedado suspendida en el tiempo, porque ahí apareció y no se relata el misterio. ¿Cuál misterio? El misterio que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? La iglesia del Señor. No está descrito en esas profecías de las 70 semanas, pero quedó ahí en suspenso a partir de que se da la muerte del Mesías. Queda esa última semana de 7 años. Esos días allí no son días de 24 horas, sino que son años, son 7 días, 7 años, una semana. Y que esa semana va a comenzar, como dice y leímos allí en 2 Tesalonicenses, cuando se ha quitado aquello que detiene o que impide la manifestación
del hombre de pecado. ¿Y quién? Y ahí está también una gran piedra, podemos decir, un escollo en quién es o qué es lo que lo detiene y quién es lo que lo detiene. Porque habla, allí lo hemos leído en 2 Tesalonicenses, de manera impersonal, como que es algo que lo detiene, y de manera personal, como es alguien que lo detiene. O sea, las dos cosas están unidas. Y lo que nosotros entendemos, que eso que detiene la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, del último gobernante mundial entre los hombres, es, ¿quién es? Ahí hace morisqueta, Hugo. Claro. Muy bien, entonces ahí se juntan los dos aspectos, el personal y el impersonal. Entonces, el Espíritu Santo que está en la iglesia. Lo que lo detiene, podemos decir, es la iglesia que tiene al Espíritu Santo o el Espíritu Santo que está en la iglesia. Podemos señalarlo de las dos maneras. De las dos maneras. Cuando eso sea quitado, ahora, cuando uno mira, ¿no es cierto? Yo miraba cómo interpretan esa expresión y bueno, empiezan a buscar escapatorias, ¿no es cierto? Porque se les hace difícil. No obstante, nosotros, ¿no es cierto?, no criticamos, respetamos, pero entendemos que la Iglesia, y vamos a ir señalando de a poquito los aspectos, entendemos que la Iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Además, si la Iglesia tuviera que pasar por la tribulación, perderíamos la expectativa de esperar al Señor, porque tendríamos que esperar primero que se manifieste el hombre de pecado, y a la manifestación del hombre del pecado son 7 años más. Y bueno, entonces sabríamos que el Señor viene después de esos 7 años, pero estaríamos esperando la manifestación del hombre de pecado. Perderíamos la expectativa, ¿no es cierto?, de la venida del Señor. Y en cuanto a la expectativa, tenemos que ver lo que dice el apóstol Pedro allí en 2 Tesalonicenses, cuando relata el orden en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, nosotros, dice el apóstol, nosotros. No dice los que estén vivos cuando el Señor venga. Él dice nosotros. Es decir, ellos ya estaban esperando que el Señor venga. ¿Cuánto más nosotros? Que ya han pasado 2000 años. Es decir, el creyente no podemos perder la expectativa y tenemos que saber que no hay señales que nos digan cuándo va a venir el Señor. El Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier momento puede venir el Señor. Ahora sabemos, como también dice el apóstol Pedro, que la tardanza o el retraso de la venida del Señor es ¿para qué? Para que también otros puedan llegar al conocimiento de la verdad, para que pueda ser completado
el número de los salvos. Bueno, no sé, Hugo, ¿a qué hora dejamos? Ya me pasé un montón, ¿no? Bueno, dejamos hasta acá. Y si Dios lo permite, seguiremos mirando un poco más estas cosas y vamos a ir un poquito más detallando. Espero que no se hayan confundido con todo lo que lo dijimos. En todo caso, si vamos a ir explicando un poquito mejor cómo nosotros entendemos este aspecto tan importante de la segunda venida del Señor, que es el momento de la consumación de nuestra salvación. Ese día, como dice allí el apóstol Juan, que le veremos a Él como Él es, porque seremos hechos semejantes a Él. Sin duda, un día glorioso, maravilloso y digno de que lo esperemos con la expectativa que la palabra de Dios nos propone. Que el Señor bendiga su palabra.